Planeado estudiar Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. En este capítulo impresionante encontramos dos situaciones diferentes que se aplican a nosotros. Una situación es clara en el texto y esta situación es específicamente aplicada a aquellos de ustedes que son creyentes. Ustedes van a disfrutar del gozo de estar en el reino milenial, aquí en la tierra, con nuestro amado Señor. La otra situación que vemos en este texto es que algunos de ustedes que no son creyentes posiblemente enfrenten los horrores del juicio de Dios en la tribulación futura de 7 años, que con toda certeza va a venir aquí también en la tierra. Esto que vemos en el capítulo 2 de Isaías se puede resumir en una pregunta. ¿Vas al reino o al juicio? ¿Vas camino al reino o al juicio? Y como cualquier texto de la Biblia, para interpretar correctamente Isaías capítulo 2, debemos entender los versículos que vienen antes y después, cómo encaja en referencia al texto que lo rodea. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2, nos encontramos en una nueva sección de Isaías. El primer mensaje de Isaías lo vimos en el capítulo 1. Ahora llegamos al segundo mensaje, digamos que es como una predicación, y va del capítulo 2 al 3, al 4 y al 5. Los capítulos 2 al 5 de Isaías son un mensaje. Y estos capítulos 2, 3, 4 y 5 se llevaron a cabo durante el reinado del rey Usías. Usías fue un rey que reinó durante 52 años, desde alrededor del año 790 hasta el 739 a.C. En esa época, Israel, el reino del sur más bien, Judá, disfrutó de un tiempo de mucha prosperidad material, económica, militar, todo esto bajo el reinado de Usías, pero espiritualmente estaban en el fondo, estaban inmersos en el pecado. Obsérvenlo, vamos a leer el texto para comenzar. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos y caminaremos a la luz de Jehová. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Es inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque, versículo 12, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día.
y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día, versículo 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Aquí encontramos dos alternativas de vida que te motivan a humillarte ante Dios. Dos alternativas de vida que te motivan a humillarte ante Dios. En los versículos 1 al 5 vemos la primera, una vida en camino al reino. Y en los versículos 6 al 22 vemos la segunda, una vida en camino al juicio. Observen entonces la primera, versículos 1 al 5, una vida en camino al reino. Una vida en camino al reino. Aquí en los versículos 1 al 5 encontramos la exaltación futura de Jerusalén. Veámoslo a detalle, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Lo se puede traducir en el hebreo la palabra. Este versículo 1 de Isaías 2 indica que estas palabras que vemos en el capítulo 2, 3, 4 y 5, recuerden, son un solo sermón, fueron reveladas a Isaías por Dios. Estas no fueron ideas que se le ocurrieron a Isaías, sino que esta es la palabra de Dios. Y esto es importante, porque indica que estas palabras son la verdad y tienen la autoridad de Dios mismo. Lo que vemos aquí en Isaías 2 no son cuentos de fantasía, sino realidades que Dios ha revelado aquí en su palabra inerrante. Y observen aquí cómo empieza este mensaje, versículo 2, que Dios le dio a Isaías. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Una pausa ahí. Esa frase, lo postrero de los tiempos, se puede traducir a partir del hebreo los días venideros, o los días últimos, o los días futuros. ¿A qué se refiere? Aquí en este versículo se refiere al milenio, al reino terrenal, físico de nuestro Señor aquí en la tierra que durará 1000 años. Este reino va a venir después de los juicios de la tribulación de 7 años, Apocalipsis capítulo 6 al 18, después viene la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, y entonces Apocalipsis 21 al 10, presenta el milenio. A eso se refiere Isaías. Algo que caracteriza a Isaías es que brinca, inclusive en un versículo, de una frase a otra en el tiempo. Está hablando, por ejemplo, a su audiencia, les dice, arrepiéntanse de esto que están haciendo hoy, porque Dios los va a juzgar, y salta al futuro, como en este caso. Eso es característico de Isaías, lo vemos en su profecía una y otra vez. Aquí, versículo 2, véanlo, Isaías 2:2. Acontecerá en el milenio, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado o establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza. Esa palabra cabeza se puede traducir el más alto, el principal, como lo traducen algunas versiones. Observen, versículo 2 de nuevo, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él, escuchen esto, todas las naciones. Esa frase correrán expresa la idea de que van a correr como el agua de un arroyo. Es una metáfora. Aquí, por lo que describen los versículos 2 al 4, esto se va a cumplir aquí. Isaías, ya lo dijimos, está hablando de lo que va a pasar en el futuro. De nuevo, después de la tribulación, la segunda venida, cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, simplemente como muestra de la prominencia de Jerusalén durante el milenio, tal como lo enseña aquí Isaías 2 al 4, lo mismo dice Apocalipsis 29. Ahí se hace referencia a Jerusalén como la ciudad amada,
la capital prácticamente del reino mesiánico, en el reino milenial. Ahora, observen aquí en el versículo 2 algo fascinante. Versículo 2 usa la frase, la casa de Jehová. La casa de Jehová se refiere, hermanos, al templo milenial. Va a haber un edificio literal que va a ser un edificio que va a ser el templo de Dios ahí en el reino milenial y tiene medidas exactas. Esto lo vemos en Ezequiel capítulos 40 al 48. A eso se refiere la casa de Jehová aquí en Isaías 2:2. Al templo milenial, si quieren ver el tamaño exacto, está todo en Ezequiel capítulos 40 al 48. Ahora observen el versículo 3, Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. De nuevo, el templo en Jerusalén, aquí en la tierra en el milenio. Concluye el versículo 3, escuchen. Estas son, recuerden esto, estos no son sacerdotes, estos no son profetas los que están hablando, estos no son predicadores, estos no son apóstoles, son, versículo 3, muchos pueblos, muchas naciones de toda raza. Y ellos dicen, versículo 3, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Observen para qué quieren ir ahí, al final del versículo 3. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y la Torá, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es esto? Jerusalén va a ser de nuevo la capital del mundo, la ciudad más prominente. Ahí va a estar el templo de Ezequiel, y las naciones van a querer ir al templo de Dios. Escuche esto, para aprender la palabra de Dios en Jerusalén, para aprenderla del Señor Jesucristo mismo. ¿Ha pasado esto en alguna época en la historia? Que muchas naciones digan, vamos a Jerusalén a aprender la palabra de Dios. Hay religiones falsas, catolicismo, musulmanes, que quieren ir ahí por diferentes razones, pero ha habido en la historia de la humanidad un momento en el que naciones de todo trasfondo étnico quieran ir a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios explicada, enseñada de manera íntegra. Jamás. Esto es para el futuro. Y escucha esto. Esta hambre por la palabra indica que Dios les va a dar vida espiritual. Porque un muerto espiritual no tiene hambre por la palabra de Dios. Así como lo hemos estado estudiando en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y ya con vida, 1 Pedro 2, 1 y 12, aplica, tenemos que desear como niño recién nacido la leche espiritual, pero un muerto no tiene hambre. Así como un muerto físico no tiene hambre. Nunca has visto un cadáver en un funeral pidiendo algo de comer porque tiene hambre, ¿verdad? Porque si eso pasara, entonces, como dijo la canción del compositor colombiano, no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, aquí en Isaías 2:3, este deseo por ser instruidos con la palabra muestra que al iniciar el milenio, todo el mundo será creyente. Judíos, gentiles, todos van a ser creyentes. Imagínense, hermanos, qué bendición, piénsenlo, que toda persona que viva sobre la faz de la tierra sea creyente. Así es. No va a haber ni siquiera una persona a quien evangelizar al principio del milenio. Así es. Y como dice Isaías 2:3, muchas naciones van a querer ir al templo de Dios en Jerusalén para aprender la palabra de Dios y obedecerla. Así es. Y observen lo más glorioso de esto, versículo 4. ¿Quién va a estar al mando? Isaías 2:4. Y juzgará. Esa palabra en el hebreo es tercera persona singular masculino, quiere decir, Él juzgará. Él juzgará, versículo 4, entre las naciones. Hermanos, esto es global. Y continúa versículo 4, y reprenderá. Otra vez, en el hebreo es masculino, singular, tercera persona. Él juzgará. Y la palabra juzgará aquí en Isaías 2:4 significa resolver disputas,
Él va a funcionar como árbitro. Y observen otra vez para quién, versículo 4. A muchos pueblos, no es el pueblo de Israel singular, muchos pueblos. ¿Quién es el que juzgará y resolverá disputas entre las naciones? Este es nuestro glorioso Señor Jesucristo, reinando de manera perfecta. Y esto lo reitera Isaías 9, 6 y 7, Isaías 42, 1, que Él va a traer justicia a las naciones, entre otros textos. Ahora, vean aquí la conexión, versículo 4. Debido a que su reino va a ser de justicia y paz perfectas, porque va a gobernar un rey perfecto, observen lo que va a pasar aquí, versículo 4. Y volverán, en el hebreo, van a golpear hasta hacer pedazos. Volverán sus espadas en rejas de arado. Rejas de arado se refiere a instrumentos para cultivar el campo. Continúa el texto, véanlo, versículo 4. Y sus lanzas en hoces. Son una especie de garfios afilados que usaban para cortar, por ejemplo, las uvas de la vid. Lo que está diciendo es que van a tomar sus armas militares y las van a convertir en instrumentos de agricultura. ¿Por qué? Al final del 4 nos da la respuesta. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se adiestrarán, o en el hebreo, se prepararán o entrenarán. En otras palabras, ya no va a haber una academia militar, no va a existir el servicio militar para ninguna nación al principio del milenio. No va a haber West Point ni nada, ni fuerzas especiales. Al inicio del reino milenial del Señor, escuchen, va a haber tal paz en la tierra que las naciones van a destruir sus armas y ya no van a entrenar a soldados para pelear. Y esta no va a ser una paz falsa como la del anticristo en Apocalipsis 6:2, al principio de la tribulación de 7 años. Escuchen, desde Génesis 3, este va a ser el único momento en la historia de la humanidad en el que habrá paz genuina en todo el mundo. Recordarán que el año pasado, 2018, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur. Y algo que conmovió al mundo fue ver a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, desfilar bajo una bandera, como si ya estuvieran unidas en paz. Y como alguien lo dijo, esto ilustra la motivación del movimiento contemporáneo de los Juegos Olímpicos, esto desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esa motivación es unir al mundo. Es pensar que si las naciones juegan y compiten en los Juegos Olímpicos, no se van a pelear. Pero como ustedes saben, la historia muestra que eso es una farsa. Recordamos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de verano en Múnich, Alemania, allá en 1972, cuando fueron asesinados varios atletas israelitas. O también en 1980, cuando el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, retiró al equipo de la Olimpiada como protesta contra la invasión rusa de Afganistán. Y debido al pecado del ser humano, hermanos, vamos a seguir así, con naciones en guerra, con problemas de crimen dentro de los países y guerra fuera de los países, hasta que el Señor regrese y reine en la tierra. Como dice el versículo 4, únicamente en el reino milenial del Señor va a haber paz en la tierra. Y va a haber tal paz en la tierra que las naciones van a destruir sus armas. Ya no van a entrenar soldados para pelear. Hoy día hay ciertos tratados para reducción de armamento, ¿no es cierto? Y se limita y esto no puede desarrollar armas nucleares acá y allá, pero siguen con su guardadito, digamos, ¿no es cierto? Por si las moscas. Porque no vaya a haber ahí que se cruce la línea acá o allá, ¿no es cierto? Pero en ese entonces van a eliminar todo. Es inconcebible en nuestra época, ¿no es cierto? No solo eliminar el armamento, sino los ejércitos, a grado que ni siquiera ya van a entrenar soldados. Imagínense que ninguna nación tuviera soldados, ni tanques, ni armamento, ni portaaviones, ni submarinos, porque no se necesitarán y no se van a necesitar por la paz perfecta que va a haber. Y esta paz, hermanos, de nuevo, va a ser una realidad en el reino milenial. Pero en la actualidad tenemos soldados, ejércitos, policías, inclusive patrullando las calles. De nuevo,
no solo para defendernos de invasiones extranjeras, sino también de criminales nacionales, en todo país, a un grado u otro. Ahora observen el versículo 5. A la luz de que, versículos 1 al 4, y para ser más precisos, 2 al 4, a la luz de que Jerusalén va a ser la capital del reino milenial, Isaías concluye este párrafo con un mandato para los israelitas de su época, de esa época próspera pero idólatra del rey Usías. Y les dice, versículo 5, venid, imperativo en el hebreo es un mandato, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Qué significa esto? A la luz de lo que Dios va a hacer en el futuro con Jerusalén, sigan el ejemplo de las naciones del versículo 3, es la implicación. ¿Qué van a hacer las naciones en el versículo 3? Ya lo vimos. Van a demostrar humildad al venir a aprender y obedecer la palabra de Dios. Igual que ellos, hermanos, en lugar de que nosotros seamos soberbios y no busquemos y no nos sometamos a la palabra de Dios, como lo vamos a ver en los versículos 6 al 8, debemos dejar de vivir para aquello que colocamos antes de la palabra de Dios. Debemos dejar aquello que va en contra de la palabra de Dios y buscar aprender y obedecer la palabra de Dios. Esto refleja fe en el Señor, obediencia a Él. Ahora recuerden, hermanos, que los únicos que van a entrar al reino milenial son creyentes. No va a haber alguien que no sea ciudadano del reino, que pida su visa. No, hermanos, todos van a ser creyentes. No va a haber un incrédulo que diga, no, oigan, me dan una visa, por favor. No, Señor. No va a haber departamento de migración en el milenio en términos espirituales. No. O eres creyente y estás en el milenio al principio, o no vas a entrar. Porque nos dice Apocalipsis 26 que van a ser los que vivan ahí sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, de acuerdo con este texto de Isaías 2, 1 al 4, cuando estemos reinando aquí en la tierra con nuestro amado Señor, al principio del reino milenial, vamos a vivir en un mundo que se va a caracterizar por cuatro cosas. Cuatro cosas. Número 1, un mundo habitado por creyentes en su totalidad. Un mundo habitado por creyentes en su totalidad. De nuevo, no va a haber ni siquiera un incrédulo. Es inconcebible de nuevo en la actualidad, ¿no? Y piensen en esto, estas cuatro cosas son las que toda persona anhela. En primer lugar, todo creyente, pero aún por la gracia común de Dios, aún un incrédulo anhelaría esto, obvio, siempre y cuando no le tocaran su pecado. Anhelaría, por ejemplo, que hubiera gente que fuera externamente moral para que, o por lo menos que hubiera cierto refreno para que el incrédulo no se viera afectado para cumplir sus propósitos personales. Pero en el milenio, hermanos, va a haber un mundo habitado por creyentes en su totalidad, no habrá ni siquiera un incrédulo. Segundo lugar, al principio del milenio vamos a vivir en un mundo hambriento por las Escrituras. Un mundo hambriento por las Escrituras, ¿se imaginan? Sí, es difícil en la actualidad en una iglesia, aunque enseña la palabra de Dios como esta, que toda la iglesia que profesa externamente ser, obvio, de Cristo y miembro, sí es difícil que todos se aparezcan en un domingo a oír la palabra. ¿No es cierto? Y a veces en términos pastorales hacemos bromas, pues hoy vino el primer turno y el segundo turno le toca dentro de un mes. O el grupo tal o cual, o llegan a haber grupos así, ¿no? Que se presentan, como dice nuestro amado pastor, cada muerte de obispo. De vez en cuando. Hay algunos grupos y profesan ser cristianos y hasta miembros y ellos son del grupo de solo Navidad, solo Domingo de Resurrección. Hay otro grupo un poquito más comprometido, una vez al mes, y va subiendo así en la escala, ¿no? Si ni en la iglesia, otra vez, los que se identifican externamente, todos tienen hambre por la palabra, ¿se imaginan el mundo? Pero así va a ser en el milenio. No va a haber en el milenio, escuche esto, ni siquiera una persona que no se interese por la palabra de Dios. En tercer lugar, al principio del milenio, vamos a vivir en un mundo de paz perfecta. Vamos a vivir en un mundo de paz perfecta.
De nuevo, no habrá necesidad de ejércitos ni armamento. Vamos a vivir con un nivel de paz tal que ni siquiera existirán los ejércitos ni los soldados. Y en cuarto lugar, lo más glorioso de todo, la cereza del pastel, lo mejor del milenio, es que en cuarto lugar vamos a vivir aquí en la tierra bajo un gobierno perfecto. ¿Por qué? Porque va a ser liderado por el Rey perfecto, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Todo lo que anhelas como creyente ver en un gobernante, lo va a cumplir el Señor Jesucristo. Un gobernante con sabiduría perfecta, equitativo, compasivo, perfectamente justo. ¿Se imaginan? Qué cosa tan asombrosa y alentadora, ¿no es cierto? ¿Cómo anhelamos que llegue ese día? Y hermanos, esto nos da una perspectiva bíblicamente realista de la vida en la tierra. Recuerda, hasta el milenio todo va a ser imperfecto, manchado por pecado, y aún cuando llegas a tener un David en el trono, un hombre conforme al corazón de Dios, segundo de Samuel 11:12, recuerdan, aún el más piadoso usó el poder para sus deseos pecaminosos, adulterando con Betsabé, matando al esposo de Betsabé, Urías, para tapar su pecado. Aún si gobernara un creyente fiel al Señor como David, esta nación o cualquier nación pecaría. Habría un nivel de corrupción, de pecado, de mancha en su gobierno. Así que ubícate en términos bíblicos y no esperes a tu Mesías, entre comillas, en el 2020 aquí o en el país del que vengas. Ahora sí viene el bueno. Este es mi gallo. Este sí nos va a sacar adelante. Hermanos, como en Eclesiastés, no hay tiempo para verlo. El que viene, este sí es el bueno, y ya que entra, no, ya no es el bueno. Así es. Ubícate en términos espirituales. Vivir en el reino milenial, recuerden, no es un mundo de sueño, sino que es una realidad que disfrutaremos como creyentes. Y esto lo sabemos porque lo vimos en el versículo 1. Esto lo dijo Dios y por lo tanto, esto es la verdad y se va a cumplir. Entonces, los versículos 1 al 5 de Isaías 2 se van a cumplir en el milenio, aquí en la tierra, pero después de que se cumplan los juicios del resto del capítulo 2. Esto nos lleva a la segunda de dos alternativas de vida que te motivan a humillarte ante Dios. Ya vimos en primer lugar una vida en camino al reino, aquí en Isaías 2, 1 al 5, y observen en segundo lugar una vida en camino al juicio. Una vida en camino al juicio. Versículos 6 al 22. Aquí en los versículos 6 al 9 vemos el pecado de Judá. Y aquí observen que Isaías le habla a Dios y le dice, Isaías a Dios, versículo 6, ciertamente tú has dejado, o en el hebreo tú has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Dios les quitó su protección, les quitó su bendición, como en 2 de Reyes 21:14. Y la pregunta que habrían hecho los israelitas que escucharon esto habría sido, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios quitó de nosotros su mano de bendición y protección? Y los versículos 6 al 8 nos dan la respuesta. Aquí en Isaías 2, 6 al 8 encontramos 4 razones por las que Dios quitó su protección de su pueblo. Primera razón, costumbres pecaminosas. Costumbres pecaminosas. ¿Por qué es que Dios quitó su mano de bendición y protección de su pueblo? Versículo 6, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. ¿Qué es agorero? Los que practican la magia, los adivinos. Judá tomó las costumbres de naciones del oriente como la práctica de la adivinación y obviamente esto fue en violación a la ley mosaica. Dios prohibió esto en Deuteronomio 18, 9 al 14. Y además observen qué más hicieron, versículo 6 al final. Y pactan con hijos de extranjeros. Pactan en el hebreo significa golpean las manos. La idea es que se dan la mano, chocan la mano para hacer un trato. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que pactaron con hijos de extranjeros? Quizás, no estamos seguros, quizás se refiere a que acordaban dar a sus hijos a las hijas de gentiles y no de israelitas. Y recordarán ustedes que esto fue una violación de la ley de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 7, 1 al 5.
Pero de nuevo, no estamos seguros. De lo que sí estamos seguros es que el versículo muestra que ellos adoptaron prácticas que eran costumbres de otras naciones, que violaron lo que Dios le mandó. Ese era el problema. Ahora observen el versículo 7. Aquí vienen dos razones más por las que Dios quitó su protección de los israelitas de Judá. Razones 2 y 3, véanlas. Razón número 2, versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. Razón número 2, confiaron en el dinero. Razón número 3, versículo 7, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Algunos dirán, oye, pero ahí solo dice que tuvieron muchos carros, que en ese entonces era armamento militar. Ahí dice que tuvieron mucho dinero, pero no dice que confiaron en eso. ¿Por qué decimos que confiaron en eso? Por lo que dice el resto del capítulo. La idea aquí es que confiaron en sus riquezas, confiaron en su poderío militar. En sí el hecho de que tuvieran poderío militar y mucho dinero no era pecaminoso. El problema es que confiaron en el dinero y en el poderío militar por encima de Dios. Recuerden, realmente tenían mucho dinero y mucho poder militar, porque en el momento en el que oyeron esto por primera vez, recuerden, dijimos esto al principio de nuestro estudio, en el momento en el que los israelitas de Judá escucharon esto por primera vez, estaban bajo el reinado del rey Usías, un reinado próspero y largo, hermanos, de 52 años. ¿Se imaginan tener al mismo rey o presidente por 52 años? Más vale que sea muy bueno, porque eso es mucho tiempo. Si son 4 o 6 años en algunos países, es más. Con solo unos meses de tener a ciertos gobernantes, ya decimos, ya que acabe este señor. 52 años, pero en la soberanía de Dios así lo permitió. Esto proveyó estabilidad económica, política. Y el problema de estos israelitas es que confiaron en el dinero, confiaron en su armamento militar, su poderío militar, por encima de Dios. Ahora observen, en cuarto lugar aquí, versículo 8, la cuarta razón por la que Dios quitó su mano de protección de ellos, idolatría. Versículo 8, Isaías 2:8, vean su idolatría. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Hermanos, vean aquí una descripción de lo absurdo que es la idolatría. Véanlo ahí, es adoración de inventos humanos. Y dices, oye, pero qué tontos. Realmente es una torpeza, qué necios, pero qué tontos que adoraran estatuas así. Igual de tontos, ahí nosotros adorando nuestros carros. Somos carrólatras, ¿no es cierto? O adorando nuestro cuerpo, somos gimnasiólatras, ¿no es cierto? O adorando tantas otras cosas. Esto es al ponerlas por encima de Dios, no que en sí hay muchas cosas que no son pecaminosas. Se convierte en pecaminosa ese objeto, realmente el objeto no cambia, el problema es la actitud. Cuando le das más importancia a algo, vives por encima de Dios, vives para algo que no sea Dios por encima de Dios. Vives para algo que no es Dios por encima de Dios y estás dispuesto a pecar por tenerlo. Eso muestra que es un ídolo en tu vida. Porque a veces oímos idolatría y estos tontos de Israel adorando un becerro de oro. Y yo paso al lado de un tótem o paso al lado de una imagen ahí de San Judas Tadeo o una estatua y no me veo tentado. Ay, me urge arrodillarme ahí, postrarme. ¡Qué tentación! No, hermanos, pero ¿cómo luchamos con la idolatría en otras áreas, no es cierto? ¿Cómo tendemos a preocuparnos más por el dinero, más por la apariencia, más por el seguro médico, por encima de Dios? Somos igual de idólatras, nada más que lo expresamos de otra manera. Ahora, aquí en el versículo 9, observen la respuesta de Dios ante estos pecados. Recuerden, aquí está respondiendo Dios por qué. ¿Por qué quitó su mano de bendición y protección? Y ya dijo, por estos pecados. Y por esta razón Dios los iba a juzgar. Por eso, dice el versículo 9, Isaías 2:9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Esta frase muestra que Dios iba a juzgarlos por los
pecado se acaba de describir, versículos 6 al 8, e Isaías concluye con una oración corta a Dios. Observen, una oración corta pero fuerte al final del versículo 9. Aquí está Isaías y dice, Isaías 2:9, por tanto, debido a su pecado, Dios le pide a Dios, escuchen, no los perdones. ¿Por qué hace esto? ¿Acaso Isaías no está pecando de ser cruel? ¿Cómo que no los perdones? ¿Acaso Isaías no está pecando aquí de crueldad, de enojo, de amargura? No es una frase fácil de interpretar. Hay varias posturas presentadas por diferentes comentaristas, pero por los versículos que están antes y después de este, pensamos que la mejor manera de entender esta frase es esta. Escuchen. Debido a que Judá se había entregado a su pecado, ya habían llegado al punto en el que Dios quitó su mano de protección y bendición y el juicio era inevitable. Ese parece ser la interpretación más natural del desarrollo del texto. Y recuerden, cuando interpretamos la Biblia, buscamos la interpretación más natural, más simple. Dios, recuerden, no nos dio la Biblia para ocultarnos la verdad, nos la dio para entenderla, que la entendiéramos gente común y corriente. Y por lo que vemos en el texto, esta parece ser la manera más simple de entenderlo. Esto implicaría que Isaías, como lo vimos en el versículo 1, lo que vio Isaías, por revelación de Dios, Isaías sabía que Judá no se iba a arrepentir y por lo tanto no iban a ser perdonados sin que se arrepintieran. Por eso, dice aquí, por tanto, no los perdones. Ahora observen, hermanos, esto se pone aún más intenso. Después de acusar a Judá en los versículos 6 al 9, en los versículos 10 al 21 vemos los juicios futuros de la tribulación sobre la tierra. Recuerden lo que está pasando aquí, versículo 9, aparentemente Isaías le pidió a Dios que no perdonara a Judá por su pecado, y del versículo 10 y hasta el 21 Dios le responde diciéndole, los voy a juzgar como nunca. Y aquí Dios de nuevo salta en el tiempo hacia el futuro para hablar de los juicios que va a traer en la tribulación. ¿Cómo sabemos que va a ser en la tribulación futura de 7 años? Aquí viene la respuesta a partir del versículo 10, véanlo. Isaías 2:10. Dice aquí, métete, un imperativo, un mandato, métete en la peña. Esta peña, palabra peña, se refiere a una roca grande, como 2 de Samuel 21:10, un peñasco. Continúa el versículo 10, véanlo. Métete en la peña, escóndete, otro imperativo, otro mandato. En el hebreo, mantente escondido, observen dónde, en el polvo. ¿De qué? Versículo 10, de la presencia temible de Jehová. Esa frase, la presencia temible, literalmente en hebreo dice el terror de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Qué quiere decir esa última frase? Apunta una manifestación visible de la presencia de Dios. Y estos dos mandatos del versículo 10, métete y escóndete, aparentemente son dados por Isaías con un tono de sarcasmo contra los soberbios que serían juzgados, porque obviamente no podían huir del juicio de Dios. Y aquí Dios manifiesta su presencia gloriosa en juicio, como lo vemos en el versículo 19. Un juicio tan terrible, esta es la idea que está expresando el Espíritu de Dios aquí, escuchen, es un juicio tan terrible que infunde terror al hombre a tal grado que busca esconderse el hombre en las cuevas de las rocas y en los agujeros en el suelo. Esto ya había pasado en la historia israelita. Por ejemplo, en 1 Samuel 13, 5 y 6, los soldados israelitas se escondieron por miedo del ejército de los filisteos. Y lo que vemos aquí en el versículo 10 se cumple en el versículo 19, lo vamos a ver en un momento, pero observen la intención de juzgar la soberbia del hombre, o más bien, observen cómo este juicio tiene la intención de juzgar la soberbia del hombre. Versículo 11, Isaías 2:11, dice aquí, la altivez de los ojos del hombre será abatida, o en el hebreo, humillada, derribada, y la soberbia de los hombres será humillada. Este tema de que Dios va a juzgar al soberbio se repite 3 veces en el texto, aquí en el versículo 11, 12 y 17. Y la idea es que
Dios va a humillar la soberbia de los hombres mediante juicio, y al final del 11, observen, Isaías 2:11, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué día es aquel día? El versículo 12 nos dice, obsérvenlo, Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Qué es el día de Jehová? Aquí se refiere al tiempo en el que Dios va a juzgar a los pecadores y va a salvar a su pueblo. ¿Cuándo es ese día? ¿Cuándo es que Dios va a hacer esto, este día que describe aquí Isaías en el capítulo 2? Ya lo dijimos, en el futuro, en los 7 años de tribulación futura, capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo sabemos que esto de los versículos 10 al 21 va a pasar durante los 7 años de la tribulación futura? Varios indicadores en el texto apuntan esto. Uno de ellos es que esta idea del versículo 10 y 19 de que se van a esconder de la presencia de Dios en cuevas y agujeros, no lo vemos en otro lugar más que en Apocalipsis 6, 15 al 17. Y allí en Apocalipsis 6, 15 al 17, el contexto es la tribulación futura de 7 años. Entonces, en ese día, versículo 12, en el día de Jehová o el día del Señor, Dios va a ejecutar su juicio. Observen sobre quién, versículo 13. Y observen la repetición aquí de la palabra todos, todas. Esto es, hermanos, esto es mundial, no es local. Versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. ¿Qué eran eso de los cedros del Líbano y las encinas de Basán? Árboles que en ese entonces eran admirados por la gente en la época del Antiguo Testamento, como lo vemos en el Salmo 92:12. Así digamos como los árboles que hay aquí en el Parque Nacional Yellowstone o Yosemite. Me falla, hermanos, aquí ya revelé lo turista que soy. Nunca he ido ahí, pero lo he visto en fotos y me han contado algunos de ustedes. Así esos árboles imponentes, esa es la misma, digamos que es la misma sensación de impresión que te causa ver esos árboles y dices, es impresionante. Esa es la idea aquí. Estos árboles en ese entonces eran admirados por la gente, versículo 13, los cedros del Líbano, las encinas de Basán. Pero la idea aquí del texto es que estos árboles tan impresionantes iban a ser destruidos por el juicio de Dios contra la soberbia de los hombres humanos, de los seres humanos, del versículo 12. Y observen, esto es total. Continúa el versículo 14. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. En el 15, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte o inaccesible en el hebreo. Versículo 16, sobre todas las naves, no son naves espaciales, hermanos, lo siento, son barcos en el hebreo. Sobre todas las naves o barcos de Tarsis y sobre todas las pinturas o artesanías en el hebreo preciadas. ¿Qué es esto? ¿Qué caracteriza aquí todos, todas del versículo 13, 14, 15 y 16? Escucha, todo aquello que refleja poder en términos humanos, todo aquello que el hombre considera digno de confianza, todo aquello que el hombre considera admirable, todo aquello que el hombre admira. En conclusión, mucha atención, todo aquello que el ser humano puede usar para jactarse. Para nuestra época, algo así como que Dios destruyera el Museo Getty en la 405. Es imponente el Getty, ¿no es cierto? De abajo y más de arriba. Eso es lo que le está diciendo. Llegas al Getty y lo ves de abajo, de arriba, donde lo ves y estás, se te cae la baba. Estás boquiabierto. Es impresionante, te asombra. Dices, qué capacidad humana, ¿no es cierto? Algo así como que Dios destruyera los edificios más espectaculares de nuestra época. El Burj Khalifa en Dubái, ¿recuerdan ese edificio de 830 metros de altura de 160 pisos? Los submarinos, los portaaviones nucleares de potencias mundiales, de nuevo, todo aquello que refleja poder en términos humanos, todo aquello que en términos humanos nos inspira confianza, todo aquello que podemos usar para jactarnos. Dios les está diciendo, voy a acabar con todo eso. ¿Por qué? Versículo 17. Porque Dios iba a humillar al hombre, y se los vuelve a repetir, versículo 17. La altivez del hombre será batida, otra vez será humillada,
y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Otra vez, aquí se repite la idea del versículo 11. Y lo que está diciendo de nuevo aquí el Espíritu de Dios es que Dios va a humillar de manera total al hombre y va a exaltar a Dios de manera absoluta en este juicio futuro de la tribulación. Dios va a pulverizar todo aquello que el hombre considera digno de confianza o exaltación, todo aquello por lo que se ensoberbecería. Esta es una humillación avallazadora, total. Usamos el término cuando alguien no tiene nada material, viene con una mano por delante y otra por detrás, ¿no es cierto? Esto es peor. Van a estar sin lugar alguno, sin refugio a qué acogerse. Por eso van a buscar, como dice el texto una y otra vez, van a buscar esconderse en el polvo, en las rocas. Versículo 18, y quitará totalmente los ídolos. La idea es que Dios va a aniquilar de manera absoluta los ídolos, y observen de nuevo cuándo. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas. Esa frase, las cavernas de las peñas, se puede traducir del hebreo las cuevas de las rocas. Y continúa en el 19, observen. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Esa frase, aberturas de la tierra, se puede traducir agujeros del polvo. El agujero que encuentren. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué van a huir? Versículo 19 lo dice otra vez. Por la presencia temible. En el hebreo esa frase, por la presencia temible, es del terror de Jehová. Y concluye el 19, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, o en el hebreo para aterrar, observen, la tierra. Esto es global. Esta no es la tierra de Israel nada más. Observan otra vez el énfasis en el texto, que esto va a ser mundial, global. Este es otro indicador que apunta a que esta magnitud de juicio solo la vemos en la Biblia en Apocalipsis, en la gran tribulación. Aquí el versículo 19 entonces es el cumplimiento del 10. Y escuchen lo que dice el 20, versículo 20. Aquel día, ¿cuándo? Ya lo vimos en los versículos 11 y 12. Esta frase que se usa aquí en Isaías 2 en conexión con el juicio de Dios en el día del Señor, en el futuro, durante los juicios de los 7 años de tribulación, Apocalipsis capítulo 6 al 18, vean el 20 de nuevo, aquel día, en la tribulación, versículo 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. ¿Qué es esto? Esto muestra que durante la tribulación la gente se va a dar cuenta de que sus ídolos no sirven de nada. Y por eso van a aventar sus ídolos a los topos y a los murciélagos. Como una ilustración, como los incendios de hace un mes, mes y medio, ¿se acuerdan? Esas casas imponentes, autos, ahí en Malibú y otros lugares. Probablemente la gente idolizó muchos de estos bienes materiales y se dieron cuenta de que no sirven de nada. Y versículo 21, observen de nuevo este énfasis en el miedo por este juicio tan terrible. Isaías 2:21, y se meterá en las hendiduras, la idea es en espacios de las rocas, esto es rocas grandes, y en las cavernas, en el hebreo grietas de las peñas, son rocas. De nuevo, vean esa frase en el 21, por la presencia formidable de Jehová. Otra vez esa frase, por la presencia formidable de, en el hebreo es del terror de Jehová. Y versículo 21 concluye, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar, o en el hebreo aterrar la tierra. Vean de nuevo, 3 veces en el texto. Aquí se repite esta idea, en el 10, 19, 21, del terror de Dios. Esta repetición muestra el terror absoluto que se apoderará de la gente ante la presencia y el juicio de Dios. Como alguien dijo, es como cuando una araña se da cuenta de que la quieres atrapar o matar, esta araña corre a buscar un agujero para esconderse. Así van a huir las personas del juicio del Señor en la tribulación. Ahora,
Mucha atención. El hecho de que esta frase se repita 3 veces para mostrar el terror que va a apoderarse de la gente en la tribulación, esta repetición triple muestra que el juicio de Dios va a ser sumamente fuerte. Dios dice 3 veces, van a estar aterrados. Eso muestra que el juicio va a ser terrible. Y este énfasis en el miedo por la magnitud, por el tamaño, por la fuerza de este juicio, mucha atención, no lo vemos en ninguna otra parte de las Escrituras más que aquí y en Apocalipsis. Y por eso, y podríamos decir en otro lugar, en donde se hace referencia a este juicio, pero de manera explícita aquí en Isaías 2 y en Apocalipsis. Por eso, y aquí viene el comentario del otro lugar donde se hace referencia a este tamaño de juicio, esta severidad de juicio. Por eso, el Señor se refirió de manera precisa al juicio de la tribulación en Mateo 24, 21. ¿Se acuerdan? Él dijo, Mateo 24, 21, escuchen, hablando de los juicios de Apocalipsis capítulo 6 al 18 en la tribulación futura. Él dijo esto, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, piensen en lo que está diciendo el Señor. Aquí por implicación está diciendo que ni el diluvio se parece a lo que está por venir en la tribulación. Esto vuelve a mostrar que aquí en Isaías 2 Dios está hablando del juicio de la tribulación futura. Y observen cómo concluye el capítulo 2. A la luz de que Dios va a humillar totalmente al hombre en este juicio en la tribulación y solo Él va a ser exaltado, Isaías concluye con un mandato que no solo se aplicó a su audiencia, sino también se aplica a nosotros. Versículo 22. Dejaos, un imperativo en el hebreo, es un mandato. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Esto habla de la fragilidad, la realidad de lo temporal que es la vida humana. Por eso dice aquí, Isaías versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado o en el hebreo considerado? El punto aquí del versículo 22 es este: dejen de ser soberbios, dejen de confiar en ustedes como hombres, porque ustedes como hombres son temporales, son frágiles. Dejen de exaltar al hombre y exalten a Dios y solo a Dios, es la idea. ¿Cómo? ¿Cómo exaltamos a Dios? ¿Cómo dejamos de exaltar al hombre y exaltamos a Dios? Por implicación, lo vemos en el versículo 3 de nuevo, al buscar su palabra y someternos a ella. Ahora, para terminar de manera breve, aquí en Isaías 2, 6 al 22 vemos por lo menos 5 implicaciones prácticas para tu vida. Rápidamente, hermanos, no teman. Esto es breve. 5 implicaciones prácticas para tu vida. Número 1, no adoptes costumbres pecaminosas. No adoptes costumbres pecaminosas, como pasó con estos israelitas de Isaías 2, 6. No debemos conformarnos a este siglo, Romanos 12, 2. Que tu manera de pensar y actuar sea determinada por las Escrituras, no por ideas mundanas contrarias a las Escrituras, no porque te lo dijo tu bisabuelito es correcto. ¿Qué dice la Biblia? Número 2, no confíes ni en el dinero ni en el poder mundano. No confíes ni en el dinero ni en el poder mundano. 1 Timoteo 6, 17, y esto lo pueden estudiar a fondo con nuestro querido pastor en su exposición de 1 Timoteo 6 en la página de internet. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Esta tendencia en la que caemos con tanta frecuencia muchos de nosotros, hermanos, a confiar en el dinero y en el poder mundano por encima de Dios, la vemos, por ejemplo, cuando nos sentimos más seguros por la cuenta de banco que por Dios. Cuando confiamos más en el seguro médico que en Dios. Tercera implicación, no seas idólatra. No seas idólatra. Recuerda, la idolatría no es solo adorar estatuas, sino colocar algo antes que Dios. La idolatría es no vivir de manera exclusiva para Dios por encima de todo.
Vivir para algo que no es Dios y pecar para tenerlo. Y de nuevo, como cristianos es tan fácil luchar con el pecado de idolatría, porque llegamos a vivir a veces para, por ejemplo, el trabajo antes que Dios. A veces le damos prioridad al dinero antes que a Dios. Y podemos dar otros ejemplos, ya mencionamos algunos hace un momento. Número 4, no veas el dinero como marca de obediencia. No veas el dinero como marca de obediencia. Esto es muy importante. Aquí en Isaías 2:7 vimos que estos israelitas tenían mucho dinero, pero versículo 8, estaban entregados a la idolatría. Este es un gran recordatorio que vemos por toda la Biblia, de que tener dinero no necesariamente es evidencia de que Dios te está bendiciendo por tu obediencia. Puedes tener dinero y ser obediente a Dios como Job, pero puedes tener dinero y ser desobediente a Dios como los israelitas de Isaías 2. Entonces, si tienes dinero, no lo veas como un sello de aprobación en tu vida. No lo veas como una bendición de Dios por tu obediencia, no. Evalúa tu vida para asegurarte que estás obedeciendo la palabra de Dios. El termómetro no es tu cuenta de banco, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo estoy viviendo? Mide tu vida no a la luz de cuánto dinero tienes ahorrado, sino cómo vives de acuerdo con la Biblia. Número 5 y terminamos. Si no te arrepientes, serás juzgado por Dios. Como lo vemos en Isaías 2:9 al 22. Esta es una advertencia, por implicación. Si no te arrepientes, serás juzgado por Dios. Fue una advertencia para la audiencia original y para toda audiencia después de ellos, como nosotros, como se reiteran estas verdades en otras partes de la Biblia. En otras palabras, si tú no dejas de vivir para cualquier cosa que no sea Dios, si tú mueres sin dejar tus ídolos como estilo de vida, como la constante en tu vida, si tú mueres en esa condición y sin creer realmente en el Señor Jesucristo como el único que pagó el castigo que mereces por tus pecados, si tú mueres en tu condición de idolatría habitual, vas a enfrentar el juicio de Dios en el infierno eterno. Y hermanos, acabamos de ver que ningún otro juicio en la historia de la humanidad va a ser tan severo, tan fuerte como el que viene en la tribulación. Pero escucha, eso no se compara con una eternidad de tormento. Esa es la peor expresión de ira por parte de Dios y oramos que ninguno de ustedes reciba la furia de la ira de Dios, ni en la tribulación, si Dios les permite estar ahí sin ser salvos, ni en el infierno si mueren sin Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este texto hermoso pero potente. Nos sentimos en un sentido como el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando le revelaste el Apocalipsis y dijo que comió el libro y fue dulce en su boca y amargo en su vientre. Así es para nosotros. Por un lado, nos deleita, Padre, como leía nuestro amado pastor en el Salmo 1, en la ley de Jehová está nuestra delicia. Estas verdades nos deleitan, en particular esta verdad de que vamos a estar en el milenio. Todo lo que anhelamos en un gobierno, en la vida en la tierra, lo vamos a vivir en el milenio. Pero sobre todo, Padre, vamos a estar en la gloria por toda la eternidad contigo. Y al mismo tiempo, Padre, hay tristeza, nos duele pensar en los horrores de tu juicio y pensamos en tanta gente que no te conoce, seres queridos y demás, y oramos por ellos, oramos que tengan misericordia de ellos, así como lo has tenido de nosotros. Somos igual de pecadores que ellos, tú lo sabes, tu palabra nos lo enseña, no hay justo ni aun uno, no hay quien te busque. Por eso clamamos a ti, porque tengan misericordia y tu Espíritu les haga escuchar tu palabra y creerle y someterse a ella, los haga nacer de nuevo, les des vida de los muertos, como la has dado a tantos por tu gracia. Danos sabiduría, Padre, para ser fieles, vivir a la luz de estas verdades y que aquellos que no te conozcan puedan querer escuchar al ver tu poder manifestado en cómo transformas vidas para tu gloria. Amén.
Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Dios le bendiga.